Señores, expliquemos con toda claridad, lo va a explicar Gaby mucho mejor que yo, pero hay dos caminos, ¿no es cierto? Este proyecto de reforma a la justicia federal es un proyecto que el presidente manda al Congreso. Y por otro lado, la creación de un consejo consultivo que le va a recomendar cambios al presidente. Pueden haber más de una recomendación, porque no todos tienen que estar de acuerdo con lo que se debate en ese consejo consultivo, sobre Corte Suprema, Consejo de la Magistratura y Ministerio Público Fiscal. ¿Es así? ¿Vamos a los federales? Vamos a lo general, que es la fusión entre Comodoro Pi y lo que se conoce como la justicia en lo penal económico, que era especializada en temas de contrabando, tráfico de drogas o demás delitos de índole tributario. Ahora, todo ese megafuero va a su vez a subdividir las dos secretarías que tiene, de manera que queden 46 juzgados federales de este nuevo fuero, con una secretaría cada uno y que compartan la competencia respecto a todos los delitos federales con asiento en la capital federal. Eso punto uno. Punto dos es el traspaso de la justicia ordinaria a la órbita de la ciudad de Buenos Aires, una mora constitucional, podríamos decir así. Del 94, ¿no? Dentro del marco de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que le da autonomía, diversos fallos de la Corte que también han ido en el mismo sentido de darle el estatus a la ciudad autónoma como de una provincia. De manera que todas las provincias tienen su justicia. O sea que es el fuero criminal, digamos, de hoy. El fuero penal, ordinario. Criminal y correccional nacional. Ese es el que tiene asiento en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy tienen las competencias todavía de robos, hurtos, homicidios y delitos de flagrancia. Bueno, todo eso paulatinamente va a ser pasado a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí seguramente empezará la discusión por los fondos. Yo lo que sé es que el gobierno planea dar alguno de los fondos que le corresponden para su manutención. Porque va a ser un litigio el tema. Hoy lo que dicen algunos gobernadores es: a la ciudad le pagamos toda la justicia. En realidad no se la pagas a la ciudad, estás manteniendo la justicia nacional, no la usan las provincias. Pero no, claro, esa justicia es la justicia que usa la capital federal. No, la capital federal tiene su justicia. Claro, pero no para esos delitos. Por ejemplo, un homicidio lo juzga esa justicia. Claro, porque no tiene traspasadas las competencias, que es una discusión larguísima en la que no se han puesto de acuerdo nunca las jurisdicciones de cómo avanzar. Bueno, la tercera cuestión, que es muy importante también, es la fusión entre el Fuero Contencioso Administrativo Federal, lo que nosotros llamamos el garante de gobernabilidad, que es el que define todas las cuestiones que emanan de alguna decisión de alguno de los tres poderes del Estado, y el Civil y Comercial Federal. ¿Se acuerdan aquel que enfrentó largamente al kirchnerismo por la ley de medios, ¿no? Claro. Aquel fuero fue el que tramitó justamente el reclamo por la constitucionalidad de la ley de medios. Eso, en líneas generales, tiene un argumento técnico de por qué tienen materias en común, tienen muchas similitudes el tratamiento de muchos de los temas que atraviesan esos fueros. Generalmente a veces hay mucha confusión entre qué tiene que ir a uno y qué tiene que ir a otro. Bueno, la idea es fusionarlos, así como están, pero fusionados. Ese es uno de los cambios. Y el cuarto, interviene también lo que es el fortalecimiento de los llamados contenciosos administrativos. Todo es el mismo juez, el mismo juzgado. Bueno, desdoblar la faceta penal de cada uno de esos jueces, dice el presidente, en base a el intento de fortalecer lo que es la lucha contra el narcotráfico, dejando un juez especializado en lo penal en cada una de esas cabeceras. Ese es el proyecto que retoma de la idea que había tenido Justicia 2020, también de hacer algo así, y había quedado trunco por un tema de fondos. Nos vamos con Noelia y con Iván a las repercusiones políticas que ya hay. Noelia, ¿qué destacarías? Bueno, claramente la toma de posición anticipada, ¿no?, de Juntos por el Cambio, después de una reunión virtual de la que incluso participó el expresidente Mauricio Macri, esta decisión de, antes de leer el proyecto, anunciar que Juntos por el Cambio no está dispuesto ni siquiera a discutirlo, justamente porque creen que es una intención del oficialismo, sobre todo de ampliar la Corte Suprema de Justicia a partir de la convocatoria al Consejo de Juristas, que le van a recomendar finalmente al presidente Alberto Fernández de acá a 3 meses qué hacer, no solo con la Corte, sino también con el Consejo de la Magistratura, con el sistema acusatorio, con el juicio por jurados. Pero bueno, hay como una obsesión con el número de integrantes de la Corte. Lo que dicen hoy por hoy en Juntos por el Cambio es que si vos mirás la composición de los 11 integrantes del Consejo Asesor, la gran mayoría es de público conocimiento, que son juristas que están a favor de ampliar la cantidad de jueces en la Corte Suprema de
justicia. Lo que hay que decir también es que esto va a ser un consejo al presidente, que el presidente eventualmente verá si lo toma o no, y si lo convierte en un proyecto de ley para que se debata en el Congreso de la Nación. Claro. Y si es así, en la Cámara de Diputados sobre todo, el Frente de Todos no tiene una mayoría propia con la que pueda avanzar sin algunos de los sectores opositores. Pero te hago una pregunta. Supongamos que todo eso ocurre y que tiene un tránsito virtuoso para el oficialismo y se vota ampliar la Corte Suprema. Los pliegos de los jueces, el peronismo no puede aprobar los jueces que le vengan ganas a la Corte sin el apoyo de Juntos por el Cambio. Absolutamente. De hecho, al día de hoy el peronismo no puede convertir a Daniel Rafecas en procurador general. Ahí es donde Va a haber que negociar. Claro, pero ahí es donde vos ves, esta es mi verdad relativa, pero veo una contradicción entre prosa, que es la posición muy taxativa de oponerse a esto, Sí. y acto, que es, yo soy Laura Rodríguez Machado, digo, ¿para qué hago el comunicado? Si yo después, si el gobierno hace esto, no va a poder poner los jueces de la Corte que el gobierno proponga si yo no los voto a favor. O sea, depende del propio Totalmente. Juntos por el Cambio que el gobierno Pero ponga o no perdón, ponga esos jueces. ¿y por la el Cambio. reforma para aumentar los jueces de la Corte no es una No. ley que requiere también una mayoría agravada? No, No. esa no. Eso No. sale por mayoría. Exactamente. Pero lo demás se Pero los rige por jueces el lo decreto 222 y Exacto. es Claro. el mismo camino que el procurador. Que, Sí, sí, veamos otra vez, ¿no? Un decreto de Néstor Kirchner. Sí, Sí. sí, Bueno, los no, tres patitos. No, porque otra vez digo, cómo la narración pública en la cual el gobierno no puede, el gobierno no puede salir del peronismo históricamente, pero que es el peronismo el que termina instalando las bases de, o que cuando es gobierno tiene comportamientos más en la lógica republicana, más en la lógica institucionalista, y es narrado como lo contrario. De hecho, te diría más, ¿por qué al peronismo, era un poco lo que dijo el presidente hoy, le tiene que interesar generar las condiciones de un sistema democrático, institucional saludable? Porque en la historia argentina, y esto no me quiero poner detallista, pero quienes han puesto, digamos, las víctimas respecto a todos los procesos, no digo solo los muertos, digo, las víctimas en general, han sido los procesos denominados populares, de izquierda, democráticos, como sea. Entonces son los que primero tienen que dejar mecanismos sólidos para refugiarse de los gobiernos de signo que utilizan a la justicia para perseguir o que ni siquiera usan la justicia o a las elecciones como un mecanismo de decisión política. Por eso me parece que lo que está demostrando la oposición en este momento, ojalá me equivoque, es que no hay ningún diálogo posible en los 4 años del gobierno de Alberto Fernández. Hago ahí Sobre nada, casi. un asterisco, porque a mí también me pasa. Decimos todo el tiempo la oposición, y la verdad es Sí. que hay dos bloques que hoy participaron, correcto. Está ¿no? bien. Los bloques federales Está bien, que es presiden Eduardo Balibuca y José Luis Ramón estuvieron participando, algunos presencialmente, otros de manera virtual. ¿Y ninguno del de Juntos por el anuncio. Cambio estuvo? Y nadie fue de Juntos por Igual el Cambio. me da la Nadie. impresión de que así como sea lo que se está planteando, algunos te dicen la única manera de aumentar con algún criterio lógico el número de integrantes de la Corte sería si se dividen en salas. Si se llegan a dividir en salas, vos tenés un menú de opciones de candidatos que me parece que van a seducir a más de uno. ¿Pero por qué en Referido. salas? Yo creo que Gil Domínguez... Por materia, pero es una idea, es la famosa idea de ya sé, Zaffaroni. pero por eso, pero digo, los que están en la comisión creo que no abrevan mucho en esa idea, ¿o sí? Depende. Hay un poco de todo. Hay algunos Por que eso, sí. por hay No, eso algunos que digo. unanimidad no va a haber. para Unanimidad no proponer. hay, claro, eso. Claro. Seguro. Bueno, la comisión, de hecho, vos lo decías recién, Pablo, puede decidir con un dictamen de mayoría Claro. y un dictamen de minoría y eventualmente que el Poder Ejecutivo tome alguno de los dos, ninguno, ya verá lo que Un resuelve. grupito puede decir, dejemos la Corte así, otro grupito puede decir, Ahora, aumentémosla a Pablo, 9, fíjate que- 15. Ahora, aumentada y cuando haya lugares para repartir, por así decirlo. Y va a seducir eso. Bueno, ahí es donde sale a marcar la cancha, sobre Claro. todo Elisa Carrió, al interior de Juntos por el Cambio, porque ¿qué piensan los dos partidos de Juntos por el Cambio que no son la UCR? Es decir, ¿qué piensa el PRO y la coalición cívica? Los radicales son Van a acuerdistas, van a aceptar negociar. Entonces ahí es donde salen a encorsetarlos y a decir, no aceptamos esto. Totalmente. Bueno, pero insisto con algo, si en el primer año de gobierno, en algo que me parece indiscutible, digamos, en el sentido indiscutible, lo que me parece es que la justicia no funciona como la sociedad quiere que funcione. Entonces se plantea una reforma judicial. En lugar de sentarte a discutir esta reforma judicial, vos de cabo a rabo decís que te vas a oponer.
Más aún, la que era la candidata de Mauricio Macri a la Procuración General de la Nación se sienta en la comisión y Ernesto Sanz, uno de los socios fundadores de Juntos por el Cambio, dice entonces no estaba capacitado, no hubiera estado capacitada para... Lo que te está dando la pauta, y esto me parece lo que tiene que advertir, y lo debe haber advertido Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Sergio Massa, Máximo Kirchner, Guado Pedro, la coalición, es que es una oposición que no va a dialogar en los 4 años. No hay preocupante. ninguna, digamos, si estamos en el primer año Es la de misma, gobierno. para mí es el mismo camino del tema Fabián Gutiérrez. Porque cuando vos tomás un tema como el de Fabián Gutiérrez, la trágica muerte de Fabián Gutiérrez, también estás diciendo con esta gente no me puedo sentar. ¿Por qué? Mandan a Que matar es el gente. tuit de Marcelo Leiras, que decíamos que es... ¿Por qué? Porque Leiras decía, cuando el, Sí, cada gobierno, vez que- el gobierno reacciona y le dice miserable y canalla a la oposición, y la oposición dice qué agresivos, y Leiras tuiteó, si cada vez que te voy a acusar de mandar a matar a alguien te vas a poner así, no vamos a poder conversar bien. Agrego un detalle al análisis que hacía Iván. El proyecto es cero ambicioso, porque la verdad Además, es que bueno, el Poder exacto. Judicial necesita una reforma Mucho más muchísimo más profunda, pero Tal cual. muchísimo más profunda. Es como discutir Pero bueno, en con lo ese- que todos sabemos que está mal. Es, cuando agarras el argumento, esto es para darle impunidad a Cristina Kirchner, y bueno, ya... Pero ya todo se está diciendo- discutiendo así, ¿eh? ¿Eh? Que estamos Todo va en al una extremo. época, estamos Sí. en una época donde los es una rara avis, digamos, el Frente de Todos, porque está discutiendo o trata de discutir cuestiones integrales, si querés, puede estar equivocado o no, pero con argumentos, con números, y las respuestas que está recibiendo de un sector de la oposición, pues es cierto que dice Noelia, hasta el momento, El sector mayoritario. el ¿no? sector mayoritario de la oposición son tweets o la lógica, digo, de Twitter o la lógica del título y bajada, que hoy esto parece menor, pero no lo es, que es cualquier estudio de medios audiovisuales, medios escritos, es qué porcentaje de la sociedad que lee pasa del título y de la bajada. Muy poca. Y es absolutamente minoritario. Bueno, y los medios también se suman Bueno, a eso, ¿no? esa lógica, si impera esa lógica que parece tan pobre, pero a su vez tan extendida y tan real, uno lo que tendría que apelar es que en el Congreso de la República los representantes estén a la altura de las circunstancias. Que yo siempre digo, la clase política argentina es mucho más sofisticada que la del resto de la región, pero bueno, eso esperemos que alcance para que las discusiones a favor o en contra de las iniciativas oficiales, eso no me interesa, pero se den en el recinto Bien. donde se tienen que dar, ¿no? Los medios de comunicación. Bueno, tenemos que cerrar. Íbamos a pasar lo de Ollarvide, pero bueno, no nos dio el tiempo, Gabriel, para escuchar lo que charlamos este mediodía. No, a la mañana con el Gato Silvestre, con Norberto Ollarvide. Vamos a la pausa. Cuando volvamos, Víctor Hugo.